la colaboración de... Muchísimas gracias, de Miguel Crespo, analista político. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Juan? Buenos días a todos su auditorio. Pues voy a compartirles mi colaboración de esta semana. No debe confundirse la democracia con los mecanismos de participación. El hecho de que los ciudadanos tengan derecho a votar o de opinar no garantiza que se esté ante un Estado democrático. Hacen falta otros ingredientes que son esenciales. Estos son una clara idea de bien común y un marco institucional sólido que promueve ese bienestar generalizado. Estados Unidos se encuentra lejos de tener una democracia perfecta. Sin embargo, somos testigos de cómo la solidez de sus instituciones ha impedido repetidas veces que el presidente Trump cumpla su mayor capricho, la construcción de un muro en la frontera con México. No es que el mandatario norteamericano no tenga el poder suficiente como para alterar la vida en la franja limítrofe con nuestro país. Sin embargo, ese poder no le alcanza para conseguir los fondos necesarios para hacer su pared. Tal impedimento prueba que la democracia del vecino país del norte goza de unas condiciones de salud superiores a las que tiene la mexicana. Aquí, como ocurre en otras naciones latinoamericanas, el régimen es más personalista, tanto así que en nuestro país ya se estaría licitando el muro si ese fuera el deseo del presidente en turno. Eso no significa que tal obra sería concretada, hace falta mucho dinero y capacidad técnica para conseguirlo, pero sí que se pondría el aparato institucional y los recursos del Estado a la disposición del deseo presidencial. Así lo vemos, por ejemplo, con la refinería de Dos Bocas y con el Tren Maya, y de esa manera también lo vimos demasiadas veces en el pasado. Lo que quiero ilustrar es la situación actual de nuestra democracia, en la que, por un lado, se fomentan ciertos mecanismos de participación ciudadana, pero al mismo tiempo se debilita más la solidez institucional y se desdibuja la idea del bien común. Estamos incluso en el punto en que las formas participativas que se promueven son justamente las que al presidente le gustan y le convienen, no las que hacen fuerte al Estado y a sus instituciones. La oposición a lo que está sucediendo en México no es por ganas de que fracase el actual gobierno. Ojalá y que al final todos podamos decir que al país le fue muy bien. Pero no es eso lo que los hechos demuestran que se está intentando. Más allá del discurso, lo hasta ahora realizado evidencia un solo propósito: fortalecer la imagen del presidente para después usarla de ariete que permita ganar posiciones políticas y cargos gubernamentales. Se engañan quienes afirman que hay una diferencia sustancial entre la manera de gobernar actual y lo que hicieron las gestiones pasadas. A 4 meses y medio de iniciada la administración federal, se sostiene la intención de desmontar el Estado, y ahora se hace de manera incluso más efectiva que antes. Instaurar un régimen personalista agrava los problemas de fondo. Sin embargo, la resistencia no debe concentrarse en atacar a ese individuo que busca ostentar y ejercer todo el poder posible, sino en fortalecer las instituciones y en defender una idea de bien común que, como ocurre con las democracias maduras, nos proteja de los caprichos presidenciales. Ajá. Hasta aquí mi colaboración. Claro, pero fortalecer las instituciones, creo que ahí me quedo para que lo desglosemos un poco más, Miguel. Sí. El fortalecimiento de las instituciones tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con la libertad con que las instituciones puedan actuar independientes de los 3 poderes que existen en este país. ¿Con qué tiene que ver? Claro, fíjate, yo creo que hay que hacer una distinción importante. Hay instituciones que dependen directamente de los poderes. Por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo, las secretarías que tienen que realizar su labor, ¿no? Es la desconcentración del Poder Ejecutivo en distintas instituciones. Estas instituciones deben ser guiadas por el Ejecutivo. Uno podría imaginarse gráficamente la idea de un director de orquesta
y no lo que estamos viendo, un hombre orquesta, alguien por donde todo tiene que sonar. Allí hay un problema en términos de cómo se entiende el ejercicio del poder desde la presidencia. Hay otras instituciones que además son autónomas, en donde ningún poder debería de tener injerencia, es decir, que su participación necesariamente para fortalecer el Estado requiere de esta distancia entre lo que hacen y lo que ejecutan los poderes del Estado. Y ahí estamos peor todavía, ¿no? Porque no solamente tenemos un hombre orquesta, sino tenemos un hombre orquesta que también quiere ser público, que también quiere vender boletos en la taquilla, que también quiere estar en la cafetería y limpiando baños, ¿no? Es decir, que el problema es el problema de México, no de ahora, pero que ahora se ve con mayor gravedad, es que seguimos dependiendo, creyendo que tenemos que depender de un solo individuo que lo invade todo, que todo lo permea, y eso ha sido incluso, no nos podemos sentir engañados en el caso actual, porque esa ha sido su postura desde siempre, ¿no? Llego yo y todo se transforma porque yo soy todo. Y ese es eso es lo que debilita las instituciones. Ajá. Ciertamente que la palabra es fuerte, pero el ejemplo arrasa. Siempre se ha dicho. Y ciertamente que la política se hace desde la palabra, pero tiene que hacerse desde los hechos. ¿Te parece a ti que debemos dar tiempo para que se dé muestras claras, evidencias de esta congruencia? A mí me parece que hemos visto lo suficiente como para darnos cuenta que la intención no es fortalecer las instituciones. A mí me parece que cada día que pasa, cuando una institución da muestras de querer funcionar y al día siguiente el presidente sale a decir que no es cierto lo que dijo la institución porque no le conviene, o que las cifras que maneja su institución no son ciertas porque a él no le conviene, o al contrario, lo que vimos ayer con las gasolinerías, en donde la institución se pone de modo para dar cifras que tienen problemas en su veracidad para hacer quedar bien al presidente, y estamos viendo que no es la intención fortalecer el esquema institucional, que nunca ha sido. Yo la verdad es que cada vez soy más escéptico en términos de que eso pueda cambiar de aquí en adelante. Muy por el contrario, creo que se va a ir acentuando en la medida, además de que eso les resulta eficiente en términos electoreros. Ajá, cierto, pero también es cierto que no podemos caer en el extremo de etiquetar y enjuiciar y decir vamos hacia un totalitarismo, ¿no? Donde el Estado soy yo. Sí, no. Yo creo que lo que estamos viendo, y por eso digo que más bien tenemos que distinguir en que hay un régimen personalista y no un régimen institucionalista, ¿no? Yo no creo que el asunto llegue a un totalitarismo, porque todavía hay una serie de instituciones. Hay que pensar que no solamente lo público son instituciones, sino que en general aquello que da cabida al Estado y sostiene al Estado son instituciones. Hay cosas que se le escapan del control y que no va a tener en su control el presidente, porque no estamos en un país que esté en las condiciones para tener un totalitarismo. Sí hay un régimen personalista. Con el caso de Julian Assange, lo explicaba yo recientemente. El tema de estar en un régimen personalista es que mientras la persona que estaba en Ecuador, Correa, apoyó a Julian Assange, hubo una posición de parte de su Ministerio de Exterior y de la Embajada en Londres. Cuando dejó de estar esa persona y entonces entró otra persona, hubo otras disposiciones, y el problema es que no son las disposiciones institucionales, sino las disposiciones de las personas las que ponen a las instituciones a trabajar en función de una cosa o de la otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es a lo que tendríamos que estarnos, o de donde tendríamos que estarnos alejando si estamos buscando una democracia
realmente madura, que funcione, es que no dependamos del individuo que está hoy, sino de confiar en lo que las instituciones hacen. Exacto. Exactamente, pero bueno, ya sabemos, por ejemplo, que ha habido una descalificación del presidente hacia los organismos de la sociedad civil, que también son instituciones, claro, desde otra perspectiva, desde otra trinchera, desde otro ámbito de qué hacer, pero finalmente son instituciones. Entonces, pues ojalá y que en lugar de descalificar hubiese un fortalecimiento, porque luego empiezan los entredichos, ¿no? Y las dudas de, bueno, ¿a qué intereses responde tal asociación? ¿Quiénes están integrados ahí? ¿Cuál es realmente el asunto que los lleva a aglutinarse en torno a una institución que define objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento que todavía es muy buen tiempo, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es que lo que estamos viviendo nos sirva de ejemplo y nos ilumine en términos de darnos cuenta todos juntos de que no debemos seguir esperando a tener un buen presidente. Sí tenemos que seguir aspirando cada vez con más fuerza a tener buenas instituciones que operen, que realicen en términos aceptables aquello para lo cual están destinadas. Ajá. Bien, Miguel, pues muy interesante como siempre tu colaboración. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y ya saben que me contactan en @MiguelCrespo70 en Twitter o en Miguel Francisco Crespo Alvarado en el resto de las redes sociales. Muchísimas gracias, Miguel Crespo.